Primero que todo, darle gracias a Slime y a Kenzo por la invitación. Para mí es una súper oportunidad poder conectarme con Chile y poder mostrar el trabajo de investigación que hago. Y esperando que les parezca interesante y que gatille una buena conversación al final de lo que les voy a presentar. Solo a modo de complemento de la introducción que hizo, presentación que hizo Slaven, yo soy socióloga y me defino como socióloga urbana, porque siempre he trabajado y he analizado el tema urbano, ya sea como socióloga, desde las políticas públicas, desde la filosofía incluso. Mi tesis de filosofía también tiene que ver con la pregunta sobre la posibilidad de una ética del hábitat urbano. Ahora estoy estudiando un doctorado en temas urbanos y siempre he estudiado y analizado por mucho tiempo el tema, la relación que existe entre la segregación social, espacial, las políticas de vivienda que tenemos en Chile y el mercado de suelo. La intersección entre esas tres variables. Y eso básicamente es como mi experiencia más fuerte. Y de ahí derivé en este concepto que es lo que les vamos a revisar ahora, que es la geografía de oportunidad, que uno podría decir que es como la contracara positiva de la segregación social. Así como existe, o sea, perdón, de lo que se llama efecto barrio, así como uno puede hablar de segregación social espacial o integración social, que sería como la contracara positiva, en este tema que les voy a hablar, que se llama geografía de oportunidad, la cara como más negativa es el efecto barrio. Pero bueno, voy a compartir pantalla, a ver si me resulta, porque siempre soy media torpe. Va, share. ¿Qué ven ahí? ¿Ven la pantalla con los tiempos o ven la slide, la full presentación? Se ve la... Se ve perfecto, se ve perfecto. Es Se la ve full perfecto. presentación. Sí. Se ve la full presentación. Ya, gracias. Bueno, entonces, en la presentación de hoy día voy a tratar de que sean media hora, 35 minutos, para que dejemos un rato para preguntas y cualquier cosa que necesiten aclarar me cuentan. Me pueden interrumpir, pero si es pregunta o comentario más a largo, idealmente al final, para poder darle rápido a la presentación. Entonces, esto es lo que vamos a hablar hoy día, sobre cambios en la geografía de oportunidad. Les voy a contar un poco de qué trata, qué es la geografía de oportunidad, cómo se la ha definido desde la teoría, cómo se le mide, cuáles son los métodos que se usan para medirla, y después les voy a mostrar una propuesta específica que elaboré junto con otro investigador de una universidad aquí en LSI, sobre cómo medir la geografía de oportunidad, sobre todo pensando en países no de ciudades, o sea, no en ciudades de países desarrollados, sino que en ciudades como las nuestras con alta desigualdad. Bueno, entonces, esto es lo que les decía. Voy a hablarles súper rápido de un poco de cómo se define la geografía de oportunidad, cuáles son los principales hallazgos que se han dado en este ámbito, cómo se mide y cuáles son los vacíos que existen hoy día en la discusión sobre la geografía de oportunidad. Y después les voy a mostrar cuál es la propuesta que yo he estado desarrollando junto con Joaquín Prieto, que es el otro investigador, la propuesta conceptual y metodológica, y un estudio de caso aplicada a esta metodología que desarrollamos para Santiago. Así que ahí vamos a aterrizar más fuerte, va a ser más entretenido tal vez. Y les voy a contar un poco los métodos, los datos que usamos, los resultados y unas reflexiones finales. Entonces, muy rápido y en una sola diapositiva, ¿qué se entiende por geografía de oportunidad? Básicamente, cuando hablamos de oportunidades, no es un concepto abstracto, sino que las oportunidades tienen una distribución geográfica. Están en determinados lugares y lamentablemente no siempre están distribuidas de forma equilibrada.
¿Y qué se entiende por oportunidades? Oportunidades son atributos estructurales, en el fondo que son exógenos a las personas, a los individuos. Estos atributos son sociales, económicos, ambientales, culturales, que están presentes en un barrio o en la escala que uno quiera analizar, digamos, y que afectan las oportunidades de las personas que habitan en esos lugares, eh, por encima y más allá de sus características individuales. Esto quiere decir que si un individuo con las mismas potencialidades lo pones a vivir en un área donde hay solo desventajas, mala educación, mala salud, mal equipamiento urbano, mala accesibilidad, etcétera, y el mismo individuo lo pones a vivir en un área con muchas oportunidades y ventajas, ese mismo individuo que tiene capacidades individuales similares, es el mismo individuo, eh, se le va a ver afectada su capacidad de progreso, sobre todo económico en la vida, ¿ya? Eso es un poco lo que quiere decir, son las variables estructurales que no dependen del individuo, sino que te determinan tus decisiones y tú tienes que navegar en ellas. ¿Y por qué es importante comprender y analizar la geografía de oportunidades? Porque se asume que no todas las personas pueden moverse a vivir ahí donde están las oportunidades. En el fondo, la movilidad residencial es limitada, ya sea por temas de discriminación, como ocurre en muchos países en el norte cuando hay problemas de racismo, o por temas de valor de las viviendas. En el fondo no hay acceso a viviendas de bajo valor, ahí donde están las oportunidades. Y lo importante también, porque es importante esto, es porque cuando se acumulan desventajas, no oportunidades, sino que desventajan en ciertos barrios, hay un autor súper relevante en este tema, que se llama George Galster, que en el fondo habla de que los barrios tienen un comportamiento que no es lineal. O sea, cuando se ocurre que ciertos barrios acumulan muchas desventajas, alcanzan un umbral en que es muy difícil revertirlo, y eso tiene implicancia en términos de política pública porque un peso invertido en esos barrios para tratar de resolver un problema no tiene el mismo efecto. Entonces hay que ser inversiones masivas y súper fuertes para lograr revertir estas dinámicas de espiral negativo en que entran ciertos barrios. ¿Mm? Eso en términos de la definición. ¿Cuáles son los hallazgos y por qué es importante? Por mucho tiempo se pensó que no existía esta cosa del efecto barrio. El efecto barrio, básicamente lo que les decía, que los individuos, sus oportunidades, sus posibilidades de enfrentar movilidad ascendente se ven afectadas por el lugar en el que viven. Y por mucho tiempo se hablaba de que lugares segregados en pobreza tenían ese efecto, pero sobre todo los economistas, como decían, que no se podía aislar o responder a la pregunta de aquellas personas que viven en estos entornos segregados y llenos de malas oportunidades, de bajas oportunidades, ¿están en situación de pobreza porque viven ahí o viven ahí porque son pobres? Básicamente el problema de endogeneidad o la galleta. Pero afortunadamente con nuevas metodologías, con uso de datos longitudinales, los investigadores han recientemente demostrado que sí existe ese efecto barrio, que en el fondo el entorno sí importa para explicar tus posibilidades de movilidad ascendente en términos económicos. Entonces, por ejemplo, aquí les voy a nombrar 3 estudios que son relevantes. El primero es de Chetty y una compañía larga que trabaja con él, que logró medir la movilidad intergeneracional entre padres e hijos en Estados Unidos, y lo que llegó a demostrar es que aquellas personas que enfrentan mayor movilidad de ingresos ascendente viven en barrios que tienen 5 características. Viven, en general, esas personas que enfrentan movilidad ascendente o tienen mayor probabilidad de enfrentarla, viven en barrios menos segregados, con menor desigualdad de ingresos, mejores escuelas, mayor capital social y familias más estables. Eso en el fondo, el entorno importa. Eso es lo que está diciendo. Lo otro es que hay un estudio que se hizo en Suecia, que es súper interesante, que logró medir cuán importante es la diversidad social en los barrios,
para explicar que las personas puedan tener oportunidad de movilidad de ingreso, y lo que llegaron es a determinar que hay cierto nivel de integración social que tiene más impacto o más rendimiento en explicar esta movilidad ascendente. Entonces mostraban que la integración social con menos impacto es la que pone a vivir en un mismo barrio a familias de hogares de bajo ingreso y muy alto. Y básicamente ahí el límite es que el tipo de oferta laboral que le provee los hogares de ingresos más altos no conectan con las capacidades de los hogares más bajos. En cambio, que los barrios que sí tenían más impacto en la movilidad de ingreso ascendente de los hogares más pobres en los barrios, es cuando cohabitan con hogares de estrato medio, donde conectan mejor las oportunidades laborales y las conexiones, las redes de trabajo. Eso por un lado, y lo otro, entonces, el tema de la integración social sí importa. Esa es otra conclusión, y el tema de la segregación social, el nivel de homogeneidad social en el espacio también importa. Y hay un estudio que hicieron Hetman y Galster de nuevo, donde llegaron a medir incluso que si se disminuía la presencia de hogares de ingreso más bajo en una desviación estándar, y se aumentaba en la misma proporción la de hogares medios, los hogares de ingresos bajos que habitaban en esos barrios veían un aumento de su ingreso en un 12,6%. ¿Ya? O sea, todo esto es para decir que las últimas investigaciones más recientes han logrado, con distintas metodologías, sobre todo usando datos longitudinales, que el barrio se importa. El lugar donde vive, en el fondo, la estructura de oportunidades, en el entorno en que se desarrollan las personas, importa. ¿Ya? Y el tema es, bueno, ¿cómo se mide la geografía de oportunidad? ¿Y cómo se ha medido en general? La manera en que se mide en general es vía índices multidimensionales, que considera estas características estructurales que yo les decía del entorno urbano en el que viven las personas, y lo ven o lo operacionalizan como un conjunto de activos más que un cúmulo de desventajas, que es más la lógica del efecto barrio. Que yo no sé si ustedes lo han visto, Slaven y Kenzo, esa bibliografía, esos conceptos, pero bueno. Las variables... No lo hemos visto en el curso, Isa. Hemos Ya. visto algunos de los autores anteriores, Chetty, Sí. sobre todo, hemos leído el paper este del Multi Opportunity, pero esta bibliografía no. Ya. Y el de Iceland yo me tocó ver harto, pero no lo vi en clases, pero para los temas de segregación de inmigrantes. Sí, Y sí, porque él trabaja con el tema de racial también. Exacto. Bueno, trabaja en Estados Unidos. Bueno, y las variables que en general se consideran o se integran en estos índices multidimensionales que miden la geografía de oportunidad, no solo consideran el acceso a ciertos bienes y servicios, sino que, de nuevo, es acceso a buenos colegios, por ejemplo, acceso a buenos trabajos. No es acceso al trabajo nomás, que incluye también accesibilidad y densidad de empleo. Incluyen mediciones sobre la economía local, cuánto trabajo hay disponible en el área y de qué tipo. Ven la concentración de pobreza y composición social del área. Miden temas de seguridad, incluyendo exposición al crimen, sin duda. Acceso a la vivienda asequible, a la vivienda económica. El acceso también a servicios locales, que incluye además los servicios financieros de cajero automático y esas cosas que es lo que marca la diferencia. Y acceso a servicios de salud. En general, esas son las variables que uno podría decir, bueno, ¿cuáles son los atributos urbanos que componen este set de oportunidades que tiene una geografía determinada, tiene una localización determinada? ¿Ya? Y lo otro es que la geografía de oportunidad se mide distinto dependiendo de la escala, no opera con los mismos mecanismos. Entonces, hay 3 escalas en que opera la geografía de oportunidad. A nivel de barrio, donde ahí las diferencias se dan entre el efecto par, que se llama en sociología, que es en el fondo como tus pares, en el colegio, en el barrio, son tus modelos de rol, digamos, de lo que tú quieres seguir, o que te entregan ciertas oportunidades, o te pasan datos de trabajo, etc. Las organizaciones sociales presentes en el área y las redes sociales.
A nivel municipal, cuando uno mira la geografía de oportunidad a una escala un poco más amplia, lo que te fijas es en el set de servicios y equipamiento urbano que hay en el área. Y a nivel metropolitano, ahí el análisis tiene que ver sobre todo con el tema de cómo se distribuye el empleo y el tipo de empleo, el tipo de trabajo que se ofrece. ¿Ya? ¿Cuáles son como las brechas o los vacíos que existen en esta discusión sobre geografía de oportunidad, que en el fondo es lo que yo les quiero presentar a ustedes, y me abro a todas sus críticas? Lo que nosotros vemos es que falta en esta discusión sobre geografía de oportunidad una mirada más dinámica de cómo cambia la geografía de oportunidad en el tiempo y cuáles son esos mecanismos, porque en el fondo casi todos los estudios que miden la geografía de oportunidad lo que hacen es entregar una foto más o menos detallada de todos los atributos en el entorno, en el año 1 y después en el año 2, pero no tratan de entender cómo cambió y por qué cambió, qué hace que la geografía de oportunidad cambie. Entonces la pregunta ahí es, más allá de la descripción de la geografía de oportunidad, geo, me imagino que ya captaron que geo es geografía de oportunidad, en diferentes áreas, es cómo cambia en el tiempo, cuáles son esos mecanismos que hacen que cambie, y cuál es la profundidad de esos cambios. Porque a veces también se dice, bueno, cambió, bueno, pero cambió sustantivamente, ¿fue un salto discreto o fue solo un cambio? Que no implicó cambiar sustantivamente el entorno en el que habitan las personas. Y por otro, lo que mucho falta en esta investigación, en este mundo de la geografía de oportunidad, es el tema de que siempre se ha estudiado en países desarrollados, y en el fondo falta un poco saber, bueno, cuáles son los componentes de todo este set de variables con las que se mide la geografía de oportunidad que tiene más incidencia en ciudades de países menos desarrollados, digamos, ciudades altamente desiguales como son las latinoamericanas, ¿no es cierto? En las que cabe Chile sin duda. ¿Y cuál es la escala que importa para medir la geografía de oportunidad? Una cosa respecto a la escala, por ejemplo, uno de los estudios que yo les mostré fue hecho en Suecia, y la gracia de Suecia es que básicamente opera como un experimento, porque las ciudades en Suecia son todas iguales, el estándar de la infraestructura urbana y los servicios no varía mucho entre un barrio y otro. Lo único que varía más es la composición social. Entonces, lo que les salió a los investigadores ahí, cuando analizaban, bueno, ¿qué escala importa? Ellos dijeron, bueno, la escala municipal no importa porque no tiene ninguna incidencia en términos de acceso a las oportunidades de servicios y eso. Lo que importa es el barrio, que son estas redes de contacto entre hogares de estrato medio y estrato bajo, ¿no es cierto? En el caso de Chile, nosotros lo que pensamos es que la escala municipal también importa. O sea, así como importa el barrio, la escala municipal sí importa, y ahora vamos a probar si lo que dijo Slaven en la primera hora está alineado con esto. Yo creo que sí. Entonces, dado estos vacíos que nosotros identificamos, de que no hay una mirada dinámica de cómo cambia, o que trate de explicar por qué cambia la geografía de oportunidad, ni estudios en los países que se llama del sur global, nosotros tratamos de hacer este aporte con Joaquín Prieto. Este es un estudio que está publicado. Slaven y Kenzo les compartí lo que se llama working paper, pero también va a estar publicado, no sé, esta semana en una revista, y se los puedo compartir también. Y lo que nosotros buscamos, ahí está la investigación, como dicen los gringos, in a nutshell. En pocas palabras, lo que hicimos es analizar la geografía de oportunidad en el área metropolitana de Santiago, a escala municipal y de barrio, utilizando 3 índices compuestos, que lo que buscan es medir en forma integral la geografía de oportunidad y sus cambios en el tiempo. ¿Ya? ¿Y cuáles son nuestras contribuciones? Vemos nosotros, es que si ustedes ven en la pantalla, casi todos los estudios se basan en esto, en los atributos urbanos. Esta es la única figura que no se me quedó en inglés porque estaba como imagen, ¿ya? Pero son los atributos urbanos, y eso es básicamente casi todos los estudios, ¿ya?
y que meten más o menos variables para describir esos atributos urbanos, y en general son los que yo les mencionaba, y nosotros lo que hacemos es, ok, importan los atributos urbanos, pero nosotros lo que hicimos fue agregar además el mercado, en el fondo, la actividad del mercado de suelo y mercado inmobiliario, y por otro lado la capacidad fiscal de los municipios. ¿Y por qué? Porque nosotros en el fondo lo que decimos, bueno, ¿cuáles son las dos instituciones que tienen más incidencia en cambiar el entorno construido de un municipio, en el fondo, de esa escala? Y básicamente los dos actores más importantes son la municipalidad, que a través de sus ingresos propios puede hacer inversiones, puede tener corporaciones que hacen convenios de asociaciones público-privadas, tiene capacidad de cambiar la estructura de oportunidades en las que se desarrollan las personas. Y por otro lado, también la actividad inmobiliaria, al traer inversión a determinados lugares, lo que hace es mover la economía, genera espacio para que ahí ocurran nuevas actividades. Entonces lo que nosotros decimos es, ok, por un lado están los atributos urbanos, que es importante describirlos, pero también estos se relacionan con estas dos entidades, el gobierno municipal y la actividad inmobiliaria tienen la capacidad de afectar y hacer cambiar y movilizar en el tiempo estos atributos, ¿ya? Entonces, y los tres se relacionan, en el fondo, no es que operen en paralelo, digamos, uno afecta al otro también. Eso por un lado, y lo otro es que nosotros, una manera de aportar también a esta discusión es, nosotros consideramos medidas relativas y absolutas, que lo que hacen es un índice relativo, pero si ese cambio fue significativo, contribuye mucho más los índices, el complemento con índices absolutos. Y eso, bueno, lo vamos a ver ahora. ¿Dónde estudiamos esto? Ustedes me imagino que esto ya sí que se lo conocen de memoria, pero nuestro área de estudio es Santiago. ¿Y por qué Santiago? Por el alto desequilibrio en la distribución de oportunidades. No me voy a detener mucho en esta tablita, que es bien simple, está ordenada en función de la variable acá, pobreza, donde están las comunas en el top 3 y en la parte más baja del ranking, en función de estas variables. Y si uno ve la diferencia entre Vitacura, Las Condes y Providencia, en términos de pobreza, versus La Granja, La Pintana y Cerro Navia, lo mismo con el porcentaje de viviendas exentas de pago de contribuciones. En estas tres comunas que están arriba, solo 1,7% de las viviendas ahí no paga contribuciones. Y las contribuciones es el principal ingreso de los municipios. En cambio que en estas tres comunas casi el 96% no pagan contribuciones. O sea, estas comunas donde se concentra la población que necesita más de los servicios públicos es la que recibe menos ingresos para poder servir a esa misma población, ¿ya? Lo mismo con la educación pública. Estos son el puntaje, el porcentaje de colegios municipales donde los estudiantes sacan igual o más que 450 puntos en la PSU. Aquí en estos colegios municipales que están en Vitacura, Las Condes y Providencia, en promedio el 84% saca más, el mínimo que se exige para entrar a la universidad. En los colegios municipales solo el 24%, ¿ya? No me voy a detener, no voy a seguir en eso, pero entonces, ¿qué hicimos? ¿Cuál fue nuestra metodología? Lo que nosotros hicimos fue un índice para cada una de estas dimensiones que yo les mostré. Para medir el dinamismo del mercado de suelo urbano, hicimos un índice, otro para la capacidad fiscal de los municipios y otro sobre el conjunto de tributos urbanos, ¿ya? Están en inglés, Urban Land Marketing, ULMA, subíndice, el Municipal Fiscal Capacity Subindex y el Urban Attributes, ¿ya? Así van a aparecer en los mapas que yo les voy a mostrar, por eso lo mantuve en inglés.
Este índice está compuesto de 26 variables y miden en el fondo el cambio de esta geografía de oportunidad en un periodo de 10 años, entre el 2002 y el 2005, que es el periodo 1, y 10 años después, 2012-2015, ¿ya? Bueno, esto no, les voy a mostrar mejor la tabla. Estas son las dos escalas, son las dos escalas en que medimos la geografía de oportunidad, son los 34 municipalidades que componen el área metropolitana de Santiago, y los 734 zonas de origen y destino, que nosotros los conceptualizamos como barrios porque la manera en que se definen estas zonas de origen y destino básicamente describen un área, o sea, perdón, describen un barrio, las características de un barrio, accesibilidad, incluso consideran temas geográficos. Ya, entonces, solamente quédense con esta tabla, que esos son todas las variables que ocupamos. Esto que estoy señalando acá es el índice de mercado de suelo. Estos son los indicadores o las variables que ocupamos para la capacidad fiscal de un municipio, y 7 dimensiones de atributos urbanos, ¿ya? Y resultados. Les voy a mostrar dos tipos de resultados. Uno, cómo esta metodología que propusimos logra clasificar las áreas en función de la geografía de oportunidad, y cómo logra explicar los cambios, cómo cambian en el tiempo, cuáles son las fuerzas que lo están empujando en el caso de Santiago, y cuál es la profundidad de sus cambios. Entonces, respecto a la descripción y clasificación de áreas, como yo les contaba, usamos índice relativo y un índice absoluto, ¿ya? Y esto está presentado a escala municipal. Este es el índice relativo, y este es cómo se clasifica a nivel de índice absoluto. Con el índice relativo nosotros definimos 4 cortes: geografía baja, media, media alta y alta. Y con el corte absoluto son 5: geografía de oportunidad baja, moderada, media alta y alta. ¿Qué me gustaría como rescatar de esta diapositiva? Son dos cosas. Uno, que si ven, este mapa a la derecha es la división a nivel de barrio, ¿ok? Y uno puede ver que la geografía de oportunidad en el área metropolitana está significativamente determinada por el nivel municipal. Hay áreas completas, por ejemplo. Si uno ve estas 4 comunas de acá, el círculo rojo a la derecha muestra que son, en el fondo, en la práctica, son 4 comunas completas, donde cada uno de sus barrios tiene una geografía de oportunidad baja. O sea, ¿qué significa eso? Que si alguien vive en la mitad de este círculo rojo, tiene que caminar varios kilómetros para toparse con alguien o encontrar una geografía de oportunidad distinta a la que conoce en su entorno. ¿Ok? Y lo otro que muestra es que la geografía de oportunidad muestra como oportunidades distintas dependiendo de dónde estamos hablando. Si uno quiere mejorar la geografía de oportunidad de esta zona celeste acá, o donde están estos 4 municipios, la intervención no vale la pena hacerla en un barrio nomás, ¿no es cierto? Ahí no logras cambiar la lógica, tiene que ser una macrointervención urbana que permita atraer oportunidades, que permita cambiar la lógica que hay ahí. En cambio, este círculo, lo que está en el círculo negro, es Pedro Aguirre Cerda. Es una comuna completa que está en baja geografía de oportunidad, pero muy distinto a lo que ocurre, lo que está en el círculo rojo, está rodeado de muy buena geografía de oportunidad. Entonces, el tipo de intervención que tú puedes meter en Pedro Aguirre Cerda es muy distinta, porque tiene beneficios de localización también. Está bien localizado, está cerca del centro, está rodeado por áreas que están relativamente mejor. Con esto, en el fondo, lo que quiero decir es que en Santiago, en el área metropolitana, existen macro áreas
que necesitan un tipo de intervención que va más allá del barrio. Por eso el punto que marcamos de que la escala municipal importa. Aquí solamente, no me voy a detener, pero solamente mostrarles que lo celeste es baja geografía de oportunidad, esos son 8 municipios y 159 barrios. La media baja son 12 municipios y más de 200 barrios, y así. Y si ustedes ven, para cada uno de estos variables, la diferencia entre un color y el otro, entre una geografía de oportunidad y la otra, es súper fuerte. O sea, muestran unos quiebres muy grandes, y lo que nosotros vemos como positivo en clasificarlo de esta manera es que cada uno de estos indicadores entrega una orientación muy, muy clara de, bueno, cómo mejorarlo y cómo ir avanzando. Entonces, solo para detallar, por ejemplo, en términos de empleo, si uno ve el número de empresas que hay en estos 8 municipios, y uno va desde el más bajo, son 3.900 empresas que hay ubicadas en estos municipios que están en azulito, en celeste claro, versus más de 20.000 empresas que hay en las 5 comunas del estrato, el sector de alta geografía de oportunidad. Lo otro, por ejemplo, ahora que estamos con el tema de la pandemia, si uno ve el indicador de acceso a servicios de salud, uno ve que el acceso es bastante parejo. Entre la geografía de oportunidad alta y baja, no hay mucha diferencia. Ese indicador no tiene ni un rendimiento. Pero si uno ve el número de hospitales y centros de salud por cada 100.000 habitantes, ahí está la diferencia. Son 9,9 en el área celeste versus 114 centros de salud disponibles para los habitantes en el otro, en el área de geografía de oportunidad más alta. Otro tema que me interesa resaltar, yo tal vez me estoy focalizando mucho en el tema metodológico, pero solamente para que vean, lo de arriba, los dos mapas de arriba son índices relativos, y los dos mapas de abajo son índices absolutos. Si uno ve el cambio entre el periodo 1, en el 2002-2005, Santiago con el índice relativo mostraba que Maipú tenía una geografía media alta. Y 10 años después aparece que la geografía de oportunidad con el índice relativo bajó. Y ahí está todo el punto que nosotros también queremos marcar, que es que cuando uno mide con un ranking a los municipios, tal vez Maipú no bajó, sino que muchos otros subieron. Y por lo tanto, ahí es cuando, si uno ve el índice absoluto, acá abajo, muestra que Maipú, de un periodo al otro, se mantuvo igual, cuando tú haces este corte absoluto. No me voy a tener más porque la idea es conversar, pero... Isa, ¿te puedo interrumpir un segundo? Sí. Vuelve a la anterior. Dale. Porque efectivamente abajo tienes que Maipú se mantuvo, pero en general, y supongo que para allá en promedio, casi todas las comunas tienden a haber mejorado. Sí, bueno, o sea, en términos como generales, uno podría decir de mirar el periodo 1 a 2, independiente del índice, es que la geografía de oportunidad de Santiago se expandió. Con el índice relativo, las comunas de bajo geografía de oportunidad en el periodo 1 eran 12 y bajaron a 8, y con el índice absoluto eran 18 y bajaron a 9. Lo que sí ocurre es que hay comunas que muestran una alta persistencia a la geografía de oportunidad baja. Entonces, por ejemplo, las 4 que les mostraba acá, o también Lo Prado, Quinta Normal, Cerro Navia, se mantienen en el tiempo baja. Eso sí ocurre, en el fondo, sí. Ahora, uno podría preguntarse de nuevo, ok, mejoró la geografía de oportunidad, ¿no es cierto?, entre un periodo y el otro. Se expandió, se redujeron las comunas que eran de bajo geografía de oportunidad, pero el tema es, bueno, esa mejora fue sustantiva. Entonces, lo que nosotros hicimos fue medir los cambios absolutos en la geografía de oportunidad. Entonces, lo que hicimos fue definir, bueno, si habían cambiado, si habían entre un periodo y el otro, sus indicadores habían mostrado ninguna mejora, una moderada mejora, una mejora significativa, o un
moderado deterioro o significativo deterioro. Entonces aquí me interesa mostrarles, por ejemplo, Peñalolén y Lo Prado, que en el periodo 1, los dos eran de geografía de oportunidad baja. 10 años después, Peñalolén se pegó 2 saltos, pasó de baja a moderada, ¿no es cierto? Y tuvo una mejora significativa en su... Y Lo Prado ocurre que también tuvo una mejora significativa en sus indicadores, pero esa mejora no fue suficiente para sacarla de su baja geografía de oportunidad. Y ahí en el fondo está el valor un poco del ejercicio de poder combinar índices relativos con absolutos. Y lo otro interesante, por ejemplo, Macul tuvo un deterioro moderado de su geografía de oportunidad. Macul está acá en el periodo 1 y mantiene su geografía de oportunidad. O sea, en ese caso, en el caso de Macul, el pequeño deterioro que obtuvo no logró bajarlo de su geografía de oportunidad. ¿Fijan? Entonces, bueno, no sé si se está captando el aporte, y esto es lo último que quiero mostrarles, es que uno se pregunta, bueno, ¿qué está empujando los cambios en la geografía de oportunidad? ¿Es el mercado de suelo, el dinamismo inmobiliario? ¿Es la mejora en los atributos urbanos? ¿O es la inversión municipal, la capacidad que tiene en el fondo la muñeca, el músculo que tienen los municipios para invertir en el territorio? Entonces lo que nosotros hicimos fue medirlos por separado, periodo 1 y periodo 2, los primeros dos mapas en el tope muestran el mercado de suelo, y que claramente se ve una expansión de ser prioritariamente en el periodo 1 medio celeste y azul, a más café y amarillo, ¿no es cierto? Se ve una mejora sustantiva. En los atributos urbanos también, pero no tanto. Lo que más mejora en el fondo es las comunas que ya eran de más oportunidades. Y la capacidad fiscal municipal se mantiene bastante estática. O sea, no obstante, se expande el mercado de suelo, se expanden los atributos urbanos, no logra afectar a la capacidad fiscal municipal, y probablemente es por el set de instrumentos de recaudación y para generar en el fondo ingresos y poder invertir en el territorio. No logra capturar ese mayor dinamismo urbano. ¿Ah? Eso. Y lo otro que quería mostrarles es que todas las comunas que estaban en azul, tanto en el mercado de suelo, como en los atributos urbanos, como en su capacidad fiscal en el periodo 1, siguieron así en el periodo 2. ¿Eso qué significa? Que en el fondo casi uno podría decir que adelantarse a que si las comunas o los barrios están todos en baja geografía de oportunidad en estos 3 indicadores, la probabilidad que despeguen es bastante baja. En cambio que todos los que se movieron, todos los que avanzaron, que cambiaron su geografía de oportunidad, es porque al menos tenían uno de estos índices, de atributo urbano, mercado de suelo o municipal, arriba de bajo. Entonces el nivel de alineamiento entre estos indicadores es permite de alguna manera adelantarse lo que va a ocurrir más adelante. Entonces algunas consideraciones finales es que, bueno, con esta metodología nosotros creemos que logramos darle un enfoque o un componente dinámico al análisis de la geografía de oportunidad, agregando a la batería de atributos urbanos estos dos como actores en el territorio, que son el municipio y el mercado de suelo. Ofrecemos estas medidas relativas y absolutas que permiten de alguna manera hacer una lectura más detallada de lo que ocurre en el territorio. Por otro lado, lo que permite es, de alguna manera, pensar en intervenciones en función de las necesidades que muestra cada territorio y a la escala que se necesita. Lo que mostramos, en el fondo, es muy distinta un barrio que está rodeado de buenas oportunidades que una macro zona donde hay solo bajas oportunidades. El tipo de programa, el tipo de intervención necesariamente tiene que ser distinto.
No me voy a tener ahí. Y eso.